Adelante. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto que acudan a nuestra cita de cada miércoles. Hoy tenemos de invitada a una psicóloga y escritora y también psicoterapeuta, Mariel Roldán Ortiz. Este tema llamó mucho la atención entre las personas que nos siguen. Tuvimos un preregistro muy alto y eso pues me gusta, pero también me preocupa porque pareciera que cuando se trata de hablar de chicos, entonces el interés es mayor. ¿Qué es eso de la sexualidad masculina? Nos platicará Mariel, pero antes de que le demos los micrófonos, quiero contarles un poquillo quién es Mariel Roldán Ortiz. Ella es psicóloga, psicoterapeuta, feminista y guionista. Toda su práctica está atravesada por las perspectivas críticas. Ha trabajado en la atención a la violencia con quienes ejercen y con quienes la viven. Es escritora, Nobel, pero seguro que muy buena, de historias para cine y TV. Lleva un poco más de 10 años colaborando en Hombres por la Equidad AC y cree firmemente que en el arte se encuentra un potencial transformador y sin duda comparto esta visión con ella. Creo que el arte tiene la oportunidad de humanizarnos y hacer que miremos las cosas de una forma distinta. Pues sin más preámbulos, los dejo con Mariel. Disfrutemos de su participación. Dejo de compartir para escucharte, Mariel. Bienvenida y muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias, María Aurora, por la invitación. Acá estamos compartiendo con todas, todos y todes quienes nos acompañan. Voy a compartir con ustedes una presentación. Espero que por ahí se esté viendo. Bueno, eh, Se ve el título, perfecta. sí, perfecto. El título es un poco provocador, ¿no? Porque pareciera que hay una respuesta a qué es eso de la sexualidad masculina. Y para empezar, quiero desilusionarles un poco porque no hay una respuesta, ¿no? Creo que hay discusiones, hay observaciones, hay cosas que compartir con respecto a esto, pero no hay una respuesta universal, ¿no? Ni verdadera, pero vamos construyendo a partir de esto que yo quiero compartirles. Hablemos entonces de sexualidad en los varones. Primero hay que preguntarnos, ¿no? ¿Cómo se construye la sexualidad en los varones? Y yo quisiera lanzar una pregunta que aunque no nos tenemos aquí directamente, me gustaría que se fueran contestando, ¿no? O que fueran recordando, tanto en la mente, pero también en el cuerpo, ¿no? Porque somos cuerpo y ahí también hay muchas de estas experiencias o todas nuestras experiencias. Eh, ¿Qué zonas son las más erotizadas si pensamos en nuestras experiencias con los cuerpos de varones, pero también desde los cuerpos de los varones? ¿Qué zonas están prohibidas para la estimulación y por qué, ¿no? ¿Cuáles son los acercamientos como más usuales o las cuestiones que vamos viendo mucho más reiteradamente en la sexualidad masculina, ¿no? Pero principalmente, ¿qué zonas son las más erotizadas y cuáles están prohibidas, ¿no? ¿Qué del cuerpo casi no participa en esta sexualidad? Por supuesto, ¿no? Y es nuevamente otro disclaimer. Esto va cambiando en distintas zonas geográficas, en distintos momentos históricos, pero en este momento, si nos hacemos esta pregunta, ¿qué recuerdos, ¿no? ¿Qué experiencias se nos vienen a la mente para tenerlos ahí presentes? Primero,
antes de pasar al tema de las sexualidades, creo que es importante hacer un repaso rápido, ¿no? Con respecto a la identidad y a la orientación sexual, em, justo para plantearlo desde un lugar contextualizado, ¿no? Que está situado históricamente, que es político y que corresponde al momento y también al espacio en donde nos encontramos, ¿no? No es lo mismo a lo mejor la sexualidad en un área conurbada de la Ciudad de México con cierto acceso a otros espacios también en la Ciudad de México, ¿no? Pero bueno, pensemos y recordemos esta parte de la identidad sexual y esta parte de estas diferencias físicas que se leen como el sexo, ¿no? Yo lo pongo así y me parece muy importante por eso parar aquí o empezar aquí, porque hay una definición que usamos mucho en los espacios de capacitación y de sensibilización con perspectiva de género, que tiene que ver con decir que el sexo, el género es el género es la construcción social de la diferencia sexual, ¿no? Pero cuando hablamos de esa definición, a veces, no porque la definición sea binaria, pero pensamos en binario, ¿no? Pensamos en cuerpos de hombres y en cuerpos de mujeres y en que pene es igual a hombre y vagina es igual a mujer, ¿no? Entonces, por eso me pareció muy importante poner esta definición. No quiero abundar mucho más porque el tema no va por ahí, pero quiero hablar de diferencias físicas que se leen como sexo, ¿no? Y ahí podríamos encontrar mujeres, hombres, intersex y no necesariamente esencializar de acuerdo a los genitales. También tenemos esta parte de la identidad de género que tiene que ver con esta identificación con lo masculino, con lo femenino, pero hay otras muchas más, ¿no? Por fortuna tenemos un abanico de diversidades mucho más amplio que tiene que ver con género no binario y pues bueno, también con lo trans, etcétera. Y también la parte de la orientación es importante tenerla clara, ¿no? La atracción y el deseo sexual, que bien puede ser heterosexual, que es uno de los que más conocemos y vivimos, o que pareciera, ¿no? O que nos dicen que es lo más natural. El homosexual, pero hay bisexualidad, asexualidad, pansexualidad y muchísimas más posibilidades. En esta línea de un repaso inicial, digamos, para seguir hablando con este tema, quiero parar en un tema que creo que en algún momento revisaron con Gabriel, que también es parte de Hombres por la Equidad, que tiene que ver con la socialización en los varones o la construcción de la masculinidad. Y a mí me gusta traerles a cuento un cuadrito que yo no lo puse ahora como cuadro, pero son cuatro pilares de cómo se construye la masculinidad, ¿no? Estos los desarrolla Luis Bonino por ahí de los 90. Luis Bonino es un psicólogo que trabaja con hombres y habla de que la masculinidad se construye por desidentificación de lo femenino, que se valoriza por la identificación con el padre y que también tiene que ver con la rivalidad con el padre y, y una de sus bases es la violencia o una base importante es la violencia. Quise traer estos cuatro pilares como para darles un repaso rápido, porque son pilares que son bastante abstractos, es decir, nos permite situarlos o bajarlos, hacerlos más tangibles de acuerdo al contexto en el que nos movamos, ¿no? Em, Describir una situación en particular por lo abstracto de estos pilares, pues va a cambiar de espacio a espacio, ¿no? Em, y en uno de los que quiero parar, reparar un poquito, tiene que ver con la violencia, ¿no? Ayer en un seminario al que asisto había un compañero que decía que a los hombres se les sembraba esta idea de que son violentos y que a partir de ello, pues era lo que hacían, ¿no? Como que se identificaban con esa idea, más o menos por ahí quería explicar lo que estaba pensando. Y él decía, bueno, pues eso está mal, ¿no? Que nos metan ideas de que somos violentos porque luego eso se lleva a la acción. Y quizás ahí pensamos y nos espantamos mucho como del tema de la violencia, porque pensamos en violencias mucho más tangibles, ¿no? O violencias muy detectables.
Pero la violencia es un tema bastante sutil que va cambiando nuevamente de geografía y de espacio y momento histórico. Y me detengo aquí porque en la parte de las sexualidades, en algún momento vamos a retomar las violencias sexuales, ¿no? Que no necesariamente van directamente a la violación o al abuso sexual, sino que tienen que ver con cosas muy sutiles, ¿no? Por eso, recalco, hay que identificar cómo sucede en nuestro contexto, ¿no? Y cómo se sutiliza esta situación. Bueno, después de este repaso bastante rápido, quiero retomar la parte de la subjetivación en la sexualidad de los varones, ¿no? Bueno, ya vimos un poquito rápidamente los cuatro pilares que pueden aplicar en la construcción de las subjetividades en los varones, pero cómo impactan también en la sexualidad de los varones. Una de ellas, que es muy importante, es esta heterosexualidad obligatoria, ¿no? Es la sexualidad como única alternativa y además como algo que parece una cualidad que nos hace hombres, ¿no? O sea, todos hemos escuchado, todas hemos escuchado como, por ejemplo, en la discusión de los baños, ¿no? Que sucede y lo he escuchado incluso últimamente, que dicen, bueno, él es homosexual, ¿a qué baño va a ir? ¿Al de hombres o al de mujeres, ¿no? Y entra ahí una duda que empieza a ser confusiones con respecto a las orientaciones sexuales y a las identidades sexogenéricas. Entonces, bueno, aquí hay una cosa de la heterosexualidad obligatoria que parece que tiene que ser sí o sí en los varones, y también está esta otra parte que vamos viviendo, ¿no? Que vamos viendo también en redes, con nuestras personas cercanas, que tiene que ver con la exhibición de la sexualidad potente, ¿no? De sostener el prestigio frente a los otros. Y tenemos casos, ¿no? Incluso bastante mediáticos con respecto a que se comparten packs de chicas, ¿no? O que incluso con inteligencia artificial se hacen packs de chicas como para compartir, sí, los contenidos sexuales, pero también hablar, ¿no? De que se estuvo con esas chicas, del desempeño, aunque sean ficciones, ¿no? Es una especie de socialidad a partir de mantener cierto prestigio. Y aquí en este punto me viene a colación Rita Segato, ¿no? Que habla de la masculinidad como un sistema de prestigio, mostrar quién soy, ¿no? Que soy mucho más con respecto al otro varón, ¿no? Ahí hay un diálogo, hay una comunicación con el otro. Y bueno, en esta misma línea hay lo que podríamos llamar una matriz homoerótica, ¿no? Del desempeño, es decir, esto de compartir contenido pornográfico con los demás, de hacer chistes, de hacer albures, tiene que ver también con una interacción homoerótica. Estoy hablando de sexualidad, estoy exhibiendo mi sexualidad con otro varón, pero de cierta manera me muestro homofóbico, pero estoy socializando esta parte, ¿no? Que se supondría que de otra manera no quiero. Y en este punto también quiero detenerme porque creo que es muy importante en la subjetivación de los hombres, de los varones, eh, porque el contenido pornográfico se empieza a compartir desde edades muy tempranas. Entonces, si un niño de 8 o 10 años que he escuchado últimamente, ¿no? Tanto de compañeros como en la consulta, empiezan a consumir pornografía o empiezan a escuchar de sus compañeritos, de sus primos, de sus tíos, de estos contenidos, sin una guía es una parte como muy impactante y muy violenta, porque además sabemos que la pornografía es bastante violenta y objetualizante de los cuerpos de las mujeres. Entonces, bueno, ¿qué pasa, no? Yo lo dejo como pregunta y lo podemos ir trenzando también, pero ¿qué pasa con un niño tan pequeño, ¿no? O adolescente tal vez, que está consumiendo contenido pornográfico sin saber, ¿no? Sin saber qué pasa ahí. Y sumémosle a eso que otro tema que pudiera resultar controversial fuera de los círculos que estudian la sexualidad, que tiene que ver con la sexualidad infantil, ¿no? O sea, que
El cuerpo de los niños tiene sensaciones, por supuesto, y que hay que prestarles palabra para que sepan qué está pasando, ¿no? Explicarles, pues, encaminarlos, saber cuáles son las dudas que tienen. Pero ¿qué pasa cuando hay experiencias de sexualidad infantil o de exploración de su propio cuerpo, de sentir su propio cuerpo? Y a la par hay un consumo o hay un acercamiento, puede ser sin quererlo, ¿no? O buscándolo con un contenido pornográfico, ¿no? ¿Qué pasa cuando trenzamos estas dos partes, estas dos experiencias? Y creo que en mi experiencia yo podría hablar de que pueden encaminar a situaciones de abuso, ¿no? Si no hay un acompañamiento o una explicación de esos contenidos y de lo que puede estar pasando con un niño que explora su cuerpo, con una niña que explora su cuerpo, pues se puede encaminar a situaciones de abuso, ¿no? Tanto ejercerlo como vivirlo. Y bueno, también depende cómo se hable de esto, ¿no? Lo que sucede, y sí quiero parar un tiempecito en este punto, es que a veces cuando los papás, las mamás o las familiares encuentran a los niños tocándose o teniendo como una exploración con niños a lo mejor de su misma edad, lo que pasa es que los separan, pero no vuelven a explicar qué es lo que sucedió ahí, ¿no? No se habla de la sexualidad infantil porque sigue siendo un tema tabú en las familias, aun cuando tiene muchísimo tiempo que se está hablando de eso, ¿no? Que se ha hablado de eso desde Freud, digamos. Y, y en los varones, sostengo, puede encaminar a situaciones de abuso. También, y esto va encaminado o va atado y trenzado con la pregunta que les decía en un principio, que les lanzaba en un principio, hay una obsesión por el desempeño y la performance sexual y un exceso de amor por el pene, ¿no? O sea, hay una cuestión de centrar el placer en el pene. Y sí, las cosas se han ido transformando, pero si ustedes se detienen un momento a hacer una búsqueda en Internet, en TikTok, por ejemplo, de consejos de sexualidad para varones, lo que van a encontrar son consejos que tienen que ver con la erección, con disfunciones sexuales, con desempeño sexual, con potencia sexual, todo relacionado con el pene, ¿no? Entonces, pongo el ejemplo de TikTok porque hace unos meses salió la noticia de que TikTok estaba sustituyendo a Google como el buscador más usado, ¿no? Quiere decir que ahí va la gente a escribir consejos de sexualidad de los varones y lo que se encuentran primordialmente tienen que ver con estos consejos centrados en un placer del pene, de los genitales, etcétera. Hay uno que otro contenido diferente, pero es muy complicado encontrarles. Otro punto que también es complejo y que va apuntalando la violencia hacia las mujeres tiene que ver con percibir a las mujeres como un objeto sexual para su satisfacción. En este punto quiero compartirles que el año pasado, en un congreso de Hombres por la Equidad, en donde se hablaba de modelos de intervención y trabajo con hombres que ejercen violencia, uno de los ponentes, me acuerdo que se llama Ángel, es doctor Ángel, ahora no recuerdo su apellido, compartía los resultados de un estudio que hacía con hombres que consumían trabajo sexual. Y en una de sus respuestas decían que con respecto a la violencia, que ellos tenían derecho a ejercer violencia sobre estas personas que les brindaban los servicios porque habían pagado por ello. De alguna manera se equiparaba que habían pagado por un servicio sexual con que podían tratarlas como objetos, ¿no? Porque bueno, uno puede pensar, sí, yo me compré un termo, si a mí se me cae, si yo lo tiro, pues es algo que yo me compré, ¿no? No, nadie me tiene que decir, es un asunto mío, ¿no? Es mi objeto. Pero en el caso de las personas, pues hay servicios que se brindan, pero no son las personas, ¿no? Los servicios, ni son objetos, ¿no? Pero hay ahí una equiparación muy interesante
en el consumo, ¿no? En el consumo no del servicio, sino ya el consumo de la persona, ¿no? Hacerla un objeto. Y creo que este es un tema problemático a ponerlo ahí, porque estas pequeñas cosas que están o que atraviesan la sexualidad en los varones, en algunos de los varones, em, son un punto capilar, ¿no? Que sostiene las violencias mucho más grandes. Es decir, sí, algunas ideas, algunas prácticas sostienen prácticas mucho más fuertes, mucho más violentas, mucho más contundentes. Em, otro punto que me parece importante de compartirles tiene que ver con la hipersexualidad y la promiscuidad por un lado, pero como un polo contrario a los celos. Es decir, en algunos varones se encuentra que mientras hay una hipersexualidad y promiscuidad, hay cierta tranquilidad con respecto a la parte de los celos y cuando eso baja, cuando a lo mejor deciden tener una pareja y la deciden tener dentro de la monogamia, aparecen los celos, ¿no? Son como dos polos que se juegan o que se pueden jugar en los varones en las relaciones erótico-afectivas. Y este otro punto que voy a retomar un poquito más adelante como una paradoja, tiene que ver con la desestimación del propio deseo sexual, ¿no? A veces todo se centra en que haya un buen desempeño, ¿no? Un deber ser y deber hacer. Y esto va encaminado, va de la mano con la estereotipia de conductas sexuales y de posiciones coitales y de la obsesión por el coito. En esta parte se juega algo que quiero hablar un poquito más adelante, que está en esta misma lámina y que tiene que ver con el placer sexual y la posición dominante, ¿no? Yo les cuento que hablando con algunas compañeras en otros momentos, colegas, ¿no? Que platicaban algunas de sus experiencias, tanto personales como en consulta, algo que encontraban era que cuando las mujeres, en el caso de las parejas heterosexuales, tomaban la iniciativa, eran como la parte dominante en los encuentros sexuales o querían hacerlo, había un movimiento por parte de los varones de ya no querer, ¿no? De bajar la excitación sexual porque les generaba malestar que las mujeres tomaran esta parte dominante, ¿no? Esto, les decía, creo que va entretejido con la estereotipia de las conductas sexuales y las posiciones. Bueno, ¿hasta dónde se vale que en las parejas heterosexuales las mujeres tomen la iniciativa? ¿Qué se puede estar jugando en los varones en esos momentos? Claro, a nivel racional, seguramente podemos preguntar, oye, ¿a ti qué te parece que tu pareja tome la iniciativa? Y seguramente muchos dirán que está muy bien, ¿no? Que está padre, que es otra manera como de jugar en estas arenas, ¿no? Em, pero la experiencia también es muy elocuente, ¿no? Y en este punto quiero hablar o quiero retomar esto que les decía en un principio, ¿no? O sea, ¿cuál es la experiencia en cuerpo? Porque en el discurso estamos en un momento en el que vamos acogiendo pues discursos políticamente correctos y todos parecemos ya bastante ubicados en el momento de las luchas feministas y de las diversidades y podemos contestar, ¿no? Como muy apropiadamente. Pero en el momento de estar frente a las situaciones como esta parte sexual siendo un varón en una relación heterosexual, pues también reaccionamos de otras maneras que parecieran no tan racionales, ¿no? Y es que el cuerpo encarna estos discursos, ¿no? De la sexualidad, como se ha construido de esta manera binaria y generizada. Ahora entremos un poquito más a profundidad en las sexualidades, ya lo retomábamos un poco en la lámina pasada,
Y quiero volver a encuadrar esta parte porque me parece muy importante ser reiterativa en esta parte, ¿no? Las sexualidades, no hay una sexualidad, o sea, sí hay como, sí hay elementos de la sexualidad masculina que podemos encontrar en los varones en mayor o menor medida, o como pequeñas matrices que nos puedan ayudar al análisis o al acompañamiento, pero siempre van a estar contextualizadas, ¿no? Tienen que ver con lo social, tienen que ver con lo histórico, con lo político, con los movimientos, por supuesto, ¿no? En el caso de los movimientos feministas y en los movimientos de las diversidades. Em, y también tienen que ver con identidades, con orientaciones, con sensaciones, pensamientos, comportamientos que se van bajando a la corporeidad. Es decir, los discursos no solo son la palabra, sino que los discursos los traemos en el cuerpo, ¿no? Los traemos acuerpados, encarnados. Y se van a manifestar todas estas sexualidades en muchas maneras de sentir placer, deseo, de erotizarnos a nosotros mismos y de erotizar y configurarnos como parejas. En este punto, con respecto a la importancia de retomar los discursos encarnados, los discursos en nuestro cuerpo, de nuestros actuares, em, yo quisiera preguntar, ¿no? ¿Cuál es la capacidad en muchos de los varones de percibir su propio cuerpo y los cuerpos de los otros, ¿no? ¿Y qué implica poder percibir el propio cuerpo y los cuerpos de los otros? Em, ya lo decíamos en las láminas anteriores, se erotiza al pene como única zona erógena, ¿no? Hay algunos relatos en donde hay muchos hombres a los que no les gusta que les toquen las nalgas, ¿no? Y que tiene que ver, o al menos en algunos discursos, con que está muy cerca de la zona anal, ¿no? Eso también es una práctica que se ha ido moviendo, ¿no? Y que en algunos espacios, pues también hay una apertura a la estimulación anal. Pero bueno, pensemos que sí es una parte que atraviesa a la mayoría de las sexualidades que estas otras exploran, pero no son tal cual una mayoría. También hay esta otra parte, al menos en la subjetividad hegemónica masculina, que tiene que ver con la desconexión de las sensaciones del propio cuerpo. Yo a veces hago ese ejercicio, ¿no? De preguntarles a algunos compañeros qué sienten con determinada experiencia, ¿no? O sea, que, por ejemplo, el otro día le preguntaba a un compañero, ¿qué sientes de estar cocinando este platillo que era tan importante para tu abuela? ¿No? Y me decía, pues no siento nada, ¿no? Y más allá de una emoción que probablemente sentía que tendría que ver con algo de su abuela, no sé si con el cariño o con qué experiencias, también el cuerpo está en constante efervescencia, vamos a decirlo, ¿no? Siempre estamos sintiendo algo porque el cuerpo siempre está ahí, ¿no? Ahora tengo la pierna cruzada y de pronto ya me siento cansada, cambio la pierna de lado, pero el cuerpo siempre está ahí y las sensaciones siempre están ahí, ¿no? Entonces, creo que ese también es un ejercicio importante y que se identifica, ¿no? Que en los hombres hay una especie de alextimia corporal. También hay otra cosa que se identifica que tiene que ver con la disociación, pensar, sentir y que la corporeidad está desconectada de lo emocional. Y yo les ponía esta pregunta de qué implica, ¿no? O sea, ¿qué implica no tener una capacidad tan presente de percibir el propio cuerpo y el de los otros? Implica muchísimas cosas, ¿no? Por ejemplo, creo que en la parte de el abuso, ¿no? O del acoso sexual eh, es muy importante tener esta capacidad de percibir el cuerpo de los otros, ¿no? El propio, por supuesto, pero el de los otros, el de las otras. Pienso y seguramente les ha pasado a algunas y a algunos de ustedes, que hay gente que, por ejemplo, para saludar, para acercarse, es demasiado o es muy tocona, ¿no?
por ejemplo, a actores, actrices, les gusta mucho tocar porque tienen además un entrenamiento corporal importante, ¿no? Es muy presente para su carrera y para su desarrollo. Y hay gente que al contrario no le gusta que lo toquen, al menos no de principio, hay gente que nunca le gusta que lo toquen, eh, hay otros que van tomando confianza poco a poco, que no esperan que en un primer encuentro de que conoces a alguien ya te esté abrazando y besando. Entonces, algunas personas con respecto al acoso sexual dicen, bueno, pues es que yo nunca me pude dar cuenta de que esa aproximación era inadecuada porque no me lo dijo, ¿no? No me lo expresó. Bueno, probablemente no haya habido una expresión verbal de la incomodidad, pero por otro lado, seguramente sí hubo una expresión corporal de que había una incomodidad, ¿no? Alguien que no está seguro de que está cómoda, cómodo con una aproximación física, se tensa, ¿no? O pone los brazos o se joroba un poquito, ¿no? Sí hay una respuesta, sí hay una expresión cuando hay una incomodidad, ¿no? Y creo que en esta parte del acoso sexual, de estas aproximaciones que de pronto algunos las identifican como torpezas en el acercamiento, pues tienen que ver sí con una subjetivación masculina. Por supuesto que también habemos mujeres, ¿no? Que podemos no estar como tan letradas en esta parte o tan em, no podemos identificar tan prontamente, ¿no? Estas sensaciones en los cuerpos de los otros o en el propio, pero en un contexto de socialización masculina, de socialización de los varones, bastante patriarcal, pues es mucho más constante que suceda en los cuerpos de los varones, ¿no? Y es una parte importante de lo que implica esta lextimia con respecto a la sexualidad. Y bueno, esta laminita la traje para compartir porque creo que es un tema importante, no voy a abundar mucho en ello. Estas dos cuestiones que tienen que ver la trilogía sexual masculina y la paradoja sexual masculina, la retomo de Darío Ibarra Casals, que es un psicoanalista que trabaja también con temas de masculinidades, de sexualidad masculina, y lo retomo de un libro que se llama La sexualidad masculina consciente, de la violencia simbólica al vínculo igualitario. Y por una parte, que creo que es muy importante para el tema que estamos presentando hoy, está esta parte de la paradoja sexual masculina, ¿no? Que tiene que ver con deber ser, deber hacer y deber hacer sentir. Eh, que se siente ahí un poco contradictorio, ¿no? Porque si se está en el deber ser, en el deber hacer y en el deber hacer sentir, pues cada vez se va distanciando mucho más del propio deseo, ¿no? Del conocimiento de su cuerpo, del conocimiento de su sexualidad. Y esto no quiere decir, ¿no? Que se objetualice a las mujeres, las diversidades o con quien sea que nos relacionemos y que se desconozca lo que sienten o su placer, ¿no? Pero sí tiene que ver con que se van alejando de su propio deseo, de su propio conocimiento para cumplir una imagen, ¿no? De esta hipersexualidad masculina. Por otra parte, está esta trilogía sexual que tiene que ver también con reconocer, ¿no? El tipo de excitaciones que pueden aparecer en los varones. Yo creo que estas son tres, pero puede haber muchísimas más, pero son las tres más generales que encuentra Darío Ibarra y tiene que ver con la excitación sexual sin concordancia, es decir, solamente hay una erección, podría ser, sin necesidad de que algo la hubiera causado, ¿no? Ni a nivel fantasías, ni a nivel físico. Por otro lado está esta parte que tiene que ver con este deseo sexual por fantasías sexuales o por una tensión sexual. Y esta otra que tiene que ver con el deseo sexual construido con la pareja, ¿no? Con la pareja con la que se vaya a tener relaciones sexuales. No estamos hablando de otro tipo de acuerdos, ¿no? Sino con quien se va a tener el encuentro, con quienes se va a tener el encuentro, ¿no?
Eh, y bueno, sí, les recomiendo ampliamente el libro, revísenlo, lo pueden también buscar ahí en línea para comprarlo y para que abunden también en en esas dos partes que construye Darío, que son muy interesantes. Esta parte, en la que sí pienso dedicar unos minutos más, también la extraigo de este libro de Darío Ibarra y tiene que ver con estos niveles en los que podemos analizar un poquito cómo se construye la sexualidad masculina o cómo, digamos, puede operar hasta llegar a las prácticas. Entonces, bueno, él habla de que hay deseos, ¿no? Em, que se convierten, bueno, no, de los deseos se pasa al discurso, ¿no? O sea, hay deseos, hay sensaciones, hay emociones, hay atracciones que después pasan a los discursos, ¿no? Y estos discursos pues van a ser internos y externos, es decir, son discursos con respecto a la sexualidad dentro de una familia, ¿no? De cómo ha sido la sexualidad de los varones dentro de una familia, ¿no? Y si hacemos un árbol ahí genealógico con respecto a lo que fuimos escuchando a lo largo de nuestra vida con respecto a la sexualidad, tanto de los varones como de las mujeres, pues vamos a encontrar cosas bien interesantes, ¿no? Que también nos permean. Este es un ejercicio de una psicóloga junguiana que sirve mucho también para ubicar cómo estamos atravesados de estos discursos de la sexualidad generizada y binarizada dentro de nuestra familia. Eh, y hay ciertos discursos, ¿no? Que van a cambiar familia con familia, pero que a lo mejor conservan como algunas cosas similares sociales con respecto a lo que se dice que debe ser la sexualidad masculina y por eso también habla de discursos externos, ¿no? De cómo si deben ser hipersexuales, si deben de rendir, si deben ser ultra potentes, ¿no? O qué hay de la sexualidad masculina. Em, y de estos discursos eh, se llega a las prácticas, ¿no? Darío habla de que de los discursos se puede ir y venir a los deseos y después esos discursos se convierten en prácticas. Y a mí me gustaría meterle un poquito de mano a esto que dice Darío, porque también de estas prácticas sexuales, es decir, por ejemplo, de no gustar de estas prácticas en donde en una pareja heterosexual la mujer domine, de tener cierta estereotipia de posiciones y de tipo de desempeño y de qué se hace, hasta dónde se juega, ese tipo de prácticas también hacen cuerpo y crean subjetividad, ¿no? Entonces creo que de las prácticas también vamos hacia atrás, ¿no? Las prácticas conforman los discursos y también de alguna manera permean y atraviesan los deseos. Entonces, bueno, esto pensémoslo un poco como desde una perspectiva de pensamiento complejo, ¿no? O sea, es recursivo. De los deseos avanzamos a los discursos y a las prácticas, pero también las prácticas van construyendo todo eso que parece o pareciera estar detrás, ¿no? En realidad no hay un orden, ¿no? Cronológico ni de momentos estrictamente pensados uno tras otro, sino que se van construyendo unos a otros. Em, y bueno, algunos de estos discursos que seguramente se les vendrán muchos a la mente, tanto de estos que tienen que ver con las historias familiares y las genealogías sexuales. Hay otros discursos que vamos conociendo que nos parecen como mucho más generalizados o que escuchamos muchísimo, ¿no? Y por ejemplo, uno que creo que ya no es tan vigente porque el movimiento feminista ha avanzado y ha generado mucho movimiento entre las mujeres, pero está esta idea de culpar a las parejas mujeres, ¿no? Incluso también seguramente a las parejas varones, por la ausencia o la discriminación del deseo sexual, ¿no? Yo he escuchado también en muchas charlas con colegas y en otros espacios que a veces hay una idea de algunos varones de decir, es que ya no quiero estar con ella porque sexualmente, pues, ¿no? Ya no quiero estar con ella sexualmente porque
subió mucho de peso, porque ya no se arregla, porque ya no se viste como antes, porque ya no usa la misma ropa, etcétera, ¿no? Hay allí una culpabilización por la ausencia de este deseo y no hay una vuelta como a mirar qué pasa, ¿no? Con ese deseo sexual, sino que se pone ahí, porque también, si bien hay un ideal de masculinidad y un ideal de un desempeño sexual masculino, pues también hay un ideal de feminidad, ¿no? En donde se dice que las mujeres deben esforzarse por ser deseadas y pues bueno, esto va en la misma línea de lo que comentaba hace un rato de objetualizar a las mujeres y hacerlas como responsables también de el placer sexual. Otro punto, ¿no? Otra línea de discurso externo tiene que ver con que hay esta idea de que los hombres tienen que estar siempre dispuestos sexualmente y además tener la iniciativa. Y hace ratito me ponía otra vez a buscar en el TikTok, ¿no? Algunos videitos con respecto a qué se buscaba y qué se encontraba con respecto a la sexualidad masculina. Y había uno que me llamó mucho la atención porque era un chavo que era, no sé si era sexólogo o si era coach sexual, psicólogo, no sé, hay como muchas profesiones como también que acompañan esta parte de la sexualidad. Y contaba que un chavo le preguntaba si era normal que él no pudiera tener erecciones durante en varios momentos del día, ¿no? Y este chavo le responde que sí, que no todo el tiempo tiene que tener deseo, tener una erección fuerte. Y pasa. Y este chavo le vuelve a escribir y le dice, oye, ¿te acuerdas de lo que me contestaste? ¿Será que se lo puedas grabar en un audio a mi pareja? Porque ella no me cree y necesito que tú se lo digas porque cree que la estoy engañando y que por eso ya no puedo tener sexo con ella. Entonces, bueno, ahí creo que hay todavía un discurso muy fuerte con respecto a que siempre tiene que haber una disposición sexual eh, y bueno, creo que es algo que tendríamos que ir pensando, ¿no? Tanto en nuestras prácticas, en nuestras interacciones, pero también con respecto a las personas que vamos acompañando, a los hombres que vamos acompañando. Em, bueno, eso con respecto al libro de Darío, que es importante que también si quieren profundizar en el tema, le den una revisada. Hay propuestas bastante interesantes y encuentran estas últimas dos láminas que les he mostrado acá. Ahora, quiero cambiar un poquito el giro, ¿no? Con respecto a lo que hemos estado hablando de las sexualidades, para hablar de los malestares sexuales y reproductivos en los varones, porque igualmente, como les decía, pues yo encontraba que parece ser que el único malestar o los únicos malestares en la sexualidad masculina tienen que ver con el rendimiento, con la potencia, con la erección, con la eyaculación, y hay otros malestares, ¿no? Otros malestares de los que no hablamos tan abiertamente, pero para eso quiero compartirles estos incisos, ¿no? Que yo extraigo de una autora que se llama Oliva Tena, ¿no? Y que tiene una lectura también bien interesante con respecto a los malestares sexuales y reproductivos en los varones. Y les traigo algunos ejemplitos de ese mismo artículo. Está muy bueno como para que lo vean, porque queda muy claro, queda muy tangible, pero nuevamente, ¿no? O sea, esos ejemplos corresponden a una época, me parece que es del 2000 y algo, y en este momento los malestares sexuales y reproductivos puede que hayan cambiado, ¿no? Depende en dónde estemos, en dónde nos movamos, pero probablemente se añadan, se sutilicen, sean menos identificables, hayan variado, etcétera. Pero algunos de los malestares que ella encontraba en este artículo, con estos testimonios, tenían que ver con una enseñanza sexual nula, ambigua o forzada, ¿no? Así como esta viñeta que a lo mejor identificamos en algunas películas o en algunas series, hasta telenovelas, ¿no? Así de, te toca hablar con tu hijo de sexualidad, ¿no? Y entonces ahí todo estereotipado en esas viñetas, la mamá le dice al papá, oye, te toca hablar con él porque es hombre y entonces tú le tienes que explicar de la sexualidad.
Y entonces hay una cuestión ahí forzada de lo que se puede, lo que se quiere decir y lo que no da vergüenza, ¿no? Porque el tema de la sexualidad a veces en los adultos sigue dando vergüenza o muchas veces sigue dando vergüenza. Y también pensémoslo y situémoslo en la escuela, ¿no? Yo con algunos pacientes y pacientes jóvenes pregunto cómo les enseñan estos temas en la escuela y aún recientemente la respuesta sigue siendo, pues solo nos enseñan métodos anticonceptivos, no nos enseñan nada más, y ni siquiera está contemplada la parte de la diversidad sexual, de la orientación sexual, estas perspectivas muchísimo más abiertas que van más allá de lo binario, ¿no? Con respecto a la identificación, etcétera, ¿no? Entonces, esto también genera malestares, no solo en los varones, ¿no? Genera malestares en las diversidades porque eh, se normaliza la idea de que hay dos géneros y que uno actúa de tal manera y otro de la otra, y no se habla más, ¿no? Y tampoco se habla de lo que, por ejemplo, ya en la adolescencia van experimentando tal cual, y si se habla, pues se habla ahí por encimita, ¿no? De acuerdo a lo que yo escucho y pregunto con respecto a esto, ¿no? Ustedes también podrán compartirme otras experiencias. Y bueno, también hay malestares reproductivos que van en esta línea, ¿no? También, o sea, sí sexuales, pero también reproductivos, digamos, no separándolos, ¿no? Porque van ahí en un continuum con cierta sexualidad, ¿no? O sea, la sexualidad no es reproductiva, no es puramente reproductiva, es una de las vías, pero en esa vía hay malestares por las negativas de las parejas a procrear y también por las paternidades impuestas, ¿no? Que son, digamos, como dos partes de esto mismo. Y por un lado, eso lleva a algunos varones a buscar, ¿no? Otras parejas que sí quieran procrear, ¿no? Y también por el otro lado de estas paternidades impuestas, no hay una responsabilización de su sexualidad, ¿no? Es decir, si yo digo que a mí me impusieron una paternidad, es porque yo no me hice cargo de protegerme para no procrear, ¿no? Que yo no me hice cargo de usar condón, de buscar otras alternativas. Bueno, en los hombres solamente usar condón hasta este momento, pero bueno, esa es la opción, ¿no? Yo no me hice cargo de eso, entonces, ¿cómo se puede hablar de una paternidad impuesta si no hubo una responsabilización de mi sexualidad con respecto a que yo no quería ir por esa vía, ¿no? Entonces creo que por eso es importante seguir en estas dos columnas, ¿no? Sexuales y reproductivos. Y bueno, esta que conocemos como mucho más ampliamente o que escuchamos mucho más ampliamente, que tiene que ver con las disfunciones sexuales, ¿no? Y estos malestares por las disfunciones sexuales, por supuesto, que están vinculados con la idea de que el pene es el centro de la sexualidad, ¿no? Y ahí creo que se está perdiendo una gama y una experiencia mucho más amplia en la sexualidad masculina, que creo que, y reitero, ¿no? Que hay algunos hombres que también han explorado estas otras opciones, pero que tampoco son la mayoría, ¿no? No es que podamos decir, esto ya cambió, estos malestares ya no existen y pasamos la página. Quise traerles algunos de estos ejemplos muy cortitos para no tomarme más tiempo acá. Pero para que puedan apreciar o podamos apreciar también esta, estos ejemplos. Dice cuando yo cumplí 18 años, él me dijo, oye, ¿qué crees? Se puso rojo, no sabía cómo decírmelo. Siento que ya eres mayor de edad, que ya puedes, saber de algunas cosillas. Viene tu tío y es que trae a una chica que quiere que te vayas con ella. Este es un acercamiento muy abrupto a la sexualidad, ¿no? No hay una explicación, no hay un acompañamiento con respecto a la sexualidad singular y cómo la va experimentando un joven, un adolescente, un joven, en este caso tenía 18 años, sino que hay una acción, ¿no? Una práctica ahí de la sexualidad masculina
en donde, bueno, pues con eso te expliqué qué es la sexualidad masculina, ¿no? Y creo que está interesante, ¿no? Retomando esta parte que traía de Darío Ibarra, que tiene que ver con cómo estas prácticas subjetivas, ¿no? Estas prácticas crean discursos. O sea que cuando cumplas 18 años o cuando tu papá considere, tu papá, tu tío, tu abuelo considere que estás listo para la sexualidad, te hable, ¿no? De estar con una persona, estar con una persona que hace trabajo sexual, pues, ¿qué discurso construye ahí, ¿no? Esto a manera de pregunta, estas prácticas, qué discursos van construyendo, ¿no? O sea, que no necesariamente tienen que ser explícitos, pero que se encarnan, ¿no? Em, este otro dice, ella dosificaba los encuentros sexuales. Ella definía cuándo tenerlos y yo lo viví como chantaje, ese manejo de la sexualidad femenina. Sentí que ella trataba de ejercer dominio sobre mí. Este otro, estar al lado de mis hijos, aún en contra de ella, o más bien defendiéndolos de ella, de sus malos humores y frustraciones. Acá tengo otros más, les leo uno más y pasamos a la siguiente. Siempre he vivido la paternidad como una imposición, como que yo solamente he asumido la responsabilidad, pero no he participado o no me han permitido participar en la decisión de tener hijos. Aunque siento esto, lo siento solamente durante el embarazo, pues una vez que nacen asumo mi paternidad muy contento y plenamente. Esto es un poco retomando lo que les decía hace rato, ¿no? ¿Cómo es esa manera de pregunta? ¿Cómo podemos hablar de paternidades impuestas sin hablar de de personas, de hombres que no se hacen responsables de su sexualidad, ¿no? Si mi sexualidad no la quiero llevar por la parte reproductiva, pues tengo que tener algunas prácticas de cuidado para prevenir esta parte. Y bien, ¿no? Esto que he ido sacando a chispazos que tiene que ver con la violencia sexual, pues está entretejido, ¿no? Con los discursos, ¿no? Muchos discursos, aunque parecen inofensivos, que no se llevan a la acción, ¿no? O que no afectan a nadie más, van construyendo, ¿no? Capilarmente, sutilmente, las violencias sexuales más tangibles, más visibles e identificables. Y hay algunas en las que creo que tendríamos que poner mucha atención, ¿no? Por supuesto, la violación es violencia sexual, el abuso sexual, etcétera, pero eso lo tenemos muy identificado, ¿no? Afortunadamente, y retomo, ¿no? Los movimientos feministas nos han hecho conocer de una manera más em, común en redes sociales, en pláticas, este tipo de violencias, ¿no? Que ya identificamos y que algunos hombres han decidido parar, ¿no? O examinarse para ver si en algún momento lo han hecho. Y en este punto, antes de pasar a estos tres ítems que les pongo acá, quiero compartirles algo que me pasó ahora que fui a la FIL de Guadalajara el año pasado, y es que había una mesa de escritores varones en donde iban a hablar de masculinidades. Y, em, y bueno, me daba a mí un poco de comezón porque hablaban de nuevas masculinidades, y ustedes deben saber que al menos desde donde trabajamos en Hombres por la Equidad, y bueno, yo también a nivel personal trabajo desde ahí, o sea, sí formo parte, sí colaboro y estoy alineada con esa idea, con ese discurso, pero también es algo personal, ¿no? Algo trabajado, que tiene que ver con que estas nuevas masculinidades parecieran, sí hablar de todas estas otras posibilidades de ser varones, sí, pero a veces descuidan esta parte analítica con respecto a las jerarquías y el ejercicio de la violencia, que al menos en esta sociedad que es patriarcal y bastante machista, pues son el pan nuestro de cada día, ¿no? Eh, y bueno, estas nuevas masculinidades o la idea de las nuevas masculinidades descentran a veces la emergencia, ¿no?
con respecto al trabajo también de género con los varones, porque la violencia no solamente es en contra de las mujeres y las diversidades, sino también en contra de sí mismos, ¿no? Y en la práctica cotidiana. Entonces, bueno, después de este paréntesis con respecto a por qué me dan escozor las nuevas masculinidades, em, en esta mesa de la FIL, pues estaban varios escritores que hablaban de hombres, ¿no? Y de masculinidades. Y uno de ellos decía, así como en este momento muchas mujeres se están dando cuenta de que sufrieron y que vivieron abusos, muchos hombres también nos estamos dando cuenta de que ejercimos abusos, ¿no? Que ejercimos ciertas violencias y pues también, por supuesto, algunas violencias sexuales. Entonces, bueno, traigo esa colación porque a mí me pareció muy fuerte, muy contundente, porque en efecto, cosas que a veces o que en otras generaciones no se identificaban como violencias, en estas otras ya se logran identificar, ¿no? Y si hay tantas mujeres que de pronto se dan cuenta que pasaron por abusos, mujeres y diversidades, pues muy probablemente también los hombres puedan irse dando cuenta o se están dando cuenta que ejercieron algunos abusos, que tienen que ver con estos discursos encarnados también de masculinidad y de violencia. Y bien, ¿no? Pasando de estas violencias como más contundentes como son la sexual y más bien como es la violación y el abuso sexual, creo que también hay que poner atención a cómo opera la manipulación, ¿no? En la sexualidad, cómo se constituye como una violencia, ¿no? Si yo con mi pareja me molesto, yo como hombre me molesto con mi pareja porque se niega a tener relaciones sexuales, no importa la causa, ¿no? Si está cansada, si no tiene ganas ese día, si me molesto y a través de esa molestia accede, pues creo que hay que revisar esa acción como un acto de manipulación, ¿no? O sea, por supuesto yo me puedo molestar, y esto va a ser a lo mejor un poco polémico, yo me puedo molestar porque alguien no quiere estar conmigo, pero esa molestia yo la tengo que ir a trabajar a un espacio. Bueno, ¿por qué me está causando molestia que alguien no quiera estar conmigo en tal o cual momento? Ese es un asunto, ¿no? Yo me puedo molestar, lo puedo llevar a un espacio, lo puedo trabajar, lo puedo consultar con quien yo quiera, pero cuando esa molestia la instrumentalizo o la hago que me sirva como para controlar una situación, estamos hablando de manipulación, ¿no? Entonces, creo que ahí hay que tener cuidado en cómo se utilizan estas emociones, ¿no? No quiere decir que ese enojo sea falso, que esa tristeza sea falsa, sino que no la puedo utilizar para controlar, ¿no? Tengo que ir a trabajar en eso. Creo que también está esta parte de hacerla dudar, que es una parte también confusa, ¿no? Y que tiene que ver con, bueno, ya me dijo que no, y entonces, pues voy a hacerla dudar, ¿no? Porque, pues al final, a través de ciertas prácticas cariñosas, la gente a lo mejor un poco va accediendo, ¿no? Pero creo que aquí hay que ser bastante radicales, ¿no? Y entender el no como un no. Creo que aún persiste esta idea, creo que ya es cada vez más añeja y nos vamos deshaciendo de ella, afortunadamente, de que en las mujeres principalmente se decía el no es un sí, ¿no? Como encubierto, nomás que tienes que seguir insistiendo. Y todavía escucho, ¿no? Como esta idea. Y yo creo que si hay alguien que me diga no, para que yo le convenza, yo prefiero tomar el no y pues que esa persona se haga responsable de ser mucho más asertiva, asertivo en lo que quiere, a arriesgarme a cometer un acto de transgresión cuando un no es un no, ¿no? Y en este punto, pues también está esta parte corporal, ¿no? De darnos cuenta de qué pasa también con los cuerpos de los otros, ¿no? Bueno, pues a lo mejor es un sí forzado, ¿no? Es un sí para que ya me deje molestar, es un sí porque no encuentro la manera de salir de este lugar o porque hay una asimetría de poder en donde es mi jefe y entonces si no dejo que se me acerque así va a decir, ay, no,
esta señora es una payasa y la voy a sacar de aquí, ¿no? O sea, hay que poner mucha atención también en lo que expresan los cuerpos, ¿no? Nuestro propio cuerpo, pero también los de las otras personas. Y pues también está la parte del consenso, ¿no? Que igualmente tiene que ver con escuchar radicalmente estos nos o estos sís o lo que diga la persona, ¿no? Si dice no, pues bueno, yo no le tengo que mover ahí, ¿no? Escuchar y confiar en la palabra del otro. Y también hay algunas cosas como mucho más delicadas que se empiezan a socializar mucho más, que tiene que ver si una niña menor de edad me dice que sí, es no. Si una alumna me dice que sí, es no. Y bastantes circunstancias en donde el consenso no es real porque existe una simetría de poder, ¿no? Y ahí creo que sí hay una invitación a la radicalidad, ¿no? Pues el consenso tiene que ver también con muchas otras cosas que hay que pensar, como estas asimetrías de poder, en donde pues hay un campo fértil para la violencia y el abuso. Y bueno, hay muchas otras prácticas más con respecto a la violencia sexual que son sutiles o que se han ido utilizando muchísimo, ¿no? Que tiene que ver con esta práctica en donde usan condón y a la mitad de una relación sexual, por ejemplo, se quitan el condón, ¿no? Y, y bueno, también hay otras cosas muy sutiles, ¿no? Que ya no están situadas a lo mejor en el acto de esta interacción sexual tal cual, y tiene que ver con los comentarios, ¿no? Con los chistes, con los albures. Hace unas semanas hacíamos una intervención con una escuela con respecto a temas de género y violencia de género. Y en una encuesta que hicimos, algunas personas respondían que tal cual no habían vivido violencia, ¿no? De ningún tipo, pero que a veces algunos comentarios de los compañeros varones les hacían sentir incómodas, ¿no? Y que tenían que ver justo con sexualidad, con albures, con los cuerpos de las mujeres, con las mujeres en general. Y bueno, ahí también hay una violencia sexual y simbólica, ¿no? Aunque no sea directa, aunque no tenga un objetivo tal cual. Y también pensemos en las miradas, ¿no? En si alguien utiliza una minifalda o un escote, si las miradas de los hombres están ahí centradas en esos espacios, pues también hay una violencia sexual, ¿no? De objetualizar a las mujeres que pareciera que no genera un impacto, ¿no? Pero lo genera, ¿no? Y tanto es así que también, por ejemplo, en la industria cinematográfica con respecto a la mirada, masculina se ha ido avanzando, ¿no? Y hay muchas producciones que ya no se centran en eso, hay muchas otras que, por supuesto, lo siguen haciendo, ¿no? Porque es una cuestión que vende, es un discurso muy fuerte y por eso también hay una invitación a que siempre estemos observando, ¿no? Nuestras prácticas, porque no solo depende de nosotros, no somos individuos eh, con una decisión propia y personal con respecto a aislarnos de lo social, sino que estamos atravesados de muchas cuestiones sociales y políticas. Em, y bueno, yo quise acotar la exposición a este tiempo. Hay muchísimo más por compartir, por profundizar y sobre todo por decirles que no hay una respuesta a eso de qué es una sexualidad masculina, pero sí hay a lo mejor algunas ideas, algunas directrices, algunas cosas que vamos encontrando más en lo general, pero no por ello universal, no por ello es una respuesta, pero sí podemos ir encontrando esas líneas y podemos irlas bajando de acuerdo a la época, al contexto y al lugar, ¿no? En el que nos encontramos, incluso a la institución en donde estamos, ¿no? A una escuela, a un hospital, a nuestra casa, ¿no? Como les decía. Pues también es bien interesante hacer este ejercicio de un árbol genealógico de la sexualidad con una perspectiva de género, ¿no? Para pensar qué discursos también tenemos dentro de nuestras familias con respecto a las sexualidades masculina, femenina y de otros tipos, ¿no? Que por fortuna nos hemos ido
abriendo, ¿no? Socialmente a ello. Y bueno, pues una invitación a asumir la responsabilidad por el propio cuerpo y su erotización. Acá también les dejo mi correo, si quieren en algún momento que tengamos algún intercambio, con muchísimo gusto, nos platicamos por ahí. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mariel. Hay un montón de comentarios por acá. Hay algunas ideas generales y a mí me parece como súper importante que hay muchísimos estudiantes que están escribiendo y una que otra docente que también opinan. Ah, dan felicitaciones por la temática, dan oportunidad de decir, hay una madre de familia que dice que agradece que se toque en estos temas y que es importante que puedan comprenderlos y trabajarlos, ¿no? Desde la casa, desde la escuela. Eh, bueno, muchos están vacilando, por supuesto, el tema se presta a ello, pero me encantaría como algunos decían que desconocían algunos términos que estabas empleando, pero creo que tiene que ver más con el vocabulario que manejan. Eh, por acá me pareció interesante que dice, es una manipulación mental lo que hace que accedan a algo. El chantaje de la otra persona es lo que va generando que accedan a tener relaciones sin mucha responsabilidad, ¿no? ¿Qué dirías ante eso? Es una manipulación. Que, ¿Me la repites un poquito? No, no le sí, sí, agarré mucho. sí, que hay una manipulación mental cuando te están chantajeando para que accedas a algo, a tener relaciones. Es un clásico, eh, si me quieres, vamos a tener intimidad, si me quieres, vamos a tener sexo. Si no accedes, pues no me quieres y entonces mejor no estamos juntos. Es tipo de Mm, acciones. sí, y yo creo que además es algo que ha permanecido a lo largo del tiempo y que va cambiando, ¿no? Que se va adaptando con el tiempo, porque ahorita que lo repetías, pues se usaba, ¿no? La prueba de amor, ¿no? Si no me das la prueba de amor es que no me quieres. Seguramente ahora no se habla de prueba de amor, ¿no? Porque afortunadamente, pues hay gente que puede ejercer su sexualidad sin necesariamente estar emparejado, ¿no? O teniendo otro tipo de acuerdos. Y seguramente se usa de otras maneras, ¿no? O sea, creo que ahí también el chiste es identificar cómo se puede dar la manipulación y también por qué lo hago así, ¿no? O sea, por qué no puedo respetar que la otra persona no quiere estar conmigo o en ese momento o que de plano no quiere estar conmigo, ¿no? Porque hay una necesidad de controlarlo a través de ponerse triste, de enojarse o de lanzar a lo mejor una frase que funcione para esa persona, ¿no? Sí, sí, sí. María Aurora, si quieres comentar algo. Y pues a mí lo que me pareció más interesante es esta vivencia, lo que los hombres dicen. Entonces, esto creo que hay que estarlo recuperando realmente, escuchar lo que dicen, porque detrás de lo que dicen están las creencias. Este tema que comentas tú de que si yo contrato a una trabajadora sexual tengo derecho a violentarla, eso se me hace gravísimo. Claro. Oye, y bueno, justo en esos ejemplos, como que toma carnita, ¿no? Estas ideas de las que hablamos, ¿no? Bueno, sí, en la sexualidad masculina hay una objetualización del cuerpo de las mujeres
que a lo mejor pareciera, no, pues a lo mejor ya no es tan así, ¿no? Podríamos pensar. Pero cuando retomamos estos estudios en donde hay estos ejemplos de lo que los hombres dicen, pues ahí está la carnita, ¿no? Verdaderamente estos discursos sí atraviesan algunas de las sexualidades masculinas, María Aurora. Sí. Y tal vez las prácticas tengan tonos diferentes por los tiempos, pero creo que muchas de ellas se siguen repitiendo con esos matices, porque creo que nosotras, las mujeres, nos hemos movido mucho del lugar, pero los chicos se han movido menos culturalmente hablando de cómo se construyen y bajo qué preceptos están construyendo su forma de ser hombres y muchas de estos elementos siguen siendo como constantes, ¿no? Ujú. Fíjate hace unos días, creo que sí fue hace unos días, la OMS sacó un informe en donde hablaba de otro riesgo de salud en los varones que tenía que ver con la soledad, ¿no? Y produjeron algunas infografías, yo lo oí también en algunos seminarios en los que se discutió, y en unas de las que pude revisar, hablaban de que las mujeres hubieran sus estándares con respecto a sus relaciones con los varones, pues era lo que hacía que muchos varones estuvieran solos, ¿no? Y esto lo retomo por algo que tú decías, ¿no? Bueno, pues sí, las mujeres hemos avanzado, hemos tenido una agenda bien importante con respecto a la violencia, ¿no? Y con respecto a otros temas. Y en los varones la agenda avanza de una manera mucho más lenta, ¿no? Por supuesto, hay asociaciones que tienen muchísimos años, ¿no? Como Hombres por la Equidad, Gendes, ¿no? Otros espacios que trabajan contra la violencia hacia las mujeres, pero con respecto a la propia agenda de la sexualidad, ¿no? De por qué me estoy quedando solo, de por qué no me puedo relacionar bien con las mujeres, por qué sigo causando algunos malestares en mis relaciones, pues pareciera que no hay tanto avance ahí, ¿no? Como en organizarse y decir, ¿qué hacemos, no? ¿Qué hacemos también como varones? Em, pues no necesariamente en una profesión o en una asociación, ¿no? ¿Qué hacemos como varones de a pie? ¿Cómo nos organizamos y cómo movemos estos asuntos, ¿no? Si ya es un riesgo para la salud. Bueno, sigue siendo un riesgo para la salud porque hay un texto también bien interesante de Beno de Keijer que se llama El riesgo de la masculinidad. No. Se me acaba de ir. Lo tenía en la punta de la lengua, pero, la masculinidad como factor de riesgo. Sí, y pensaba como profe, ¿qué cosas llevar al aula? Eh, ¿Qué discursos, qué narrativas para que los chicos empiecen a construir una sexualidad desde sentirse, mirarse, saberse, conocerse y no genitalizar solo su experiencia erótica, afectiva, sino sentir todo su cuerpo y mirar a la otra, al otro con quien se vincule, sensibilizándose. Creo que también tener clarísimo que la pornografía no educa, que al contrario distorsiona la realidad, genera formas de mirar la sexualidad ficticiamente, porque esos cuerpos no existen, esas magnitudes no existen, esas temporalidades de actividad sexual no existen. Eh, Cuán importante es que busquen otras fuentes de documentación y que tengan también la apertura a conocerse y a mirarse. Mm, yo creo que es un tema polémico porque cuando se ha intentado integrar esta parte de la educación sexual, pues mucho más integral que ustedes, que son expertas en ello.
pues hay resistencias, ¿no? Por parte de los padres, madres de familia. O sea, seguramente en algunas escuelas, ¿no? Con algunos otros enfoques educativos se pueda, pero hay resistencias, ¿no? Me acuerdo que hubo hace algunos años una propuesta, me parece que era en Colombia, con respecto a hablarles a los chavos y las chavas de la secundaria de la sexualidad, ¿no? O sea, asumir un poco o partir más bien de la idea de que eran chavos que estaban teniendo relaciones sexuales, ¿no? Y si estaban teniendo relaciones sexuales, pues se tenía que hablar abiertamente de muchas cosas. Y eso a los padres de familia, a las madres, les pareció que más que educar era una invitación a que tuvieran relaciones sexuales, ¿no? Entonces ahí nos enfrentamos a cuestiones muy complejas porque las tienen, y con invitación o sin invitación, digámoslo así, tienen relaciones sexuales desde tempranas edades, ¿no? Pero que nos espante tanto el tema de la educación sexual, pues es una piedra en el camino, ¿no? Un obstáculo, porque entonces yo asumo de que si no informo a mis hijos, a mis hijas, pues entonces no se van a acercar a la sexualidad y no tiene nada que ver, ¿no? Tendríamos que informarles. Y también con esto que preguntabas, ¿cómo? Pues bueno, creo que también como profesores, profesoras, tenemos pues ciertos límites de hasta dónde nos podemos inmiscuir, pero hay contenidos muy interesantes, por ejemplo, hay cortometrajes, em, los que yo conozco no son latinoamericanos, eh, hay algunos que sí son latinoamericanos, pero unos que me parecían muy importantes y podrían ser un apoyo importante en el aula, tienen que ver con cortos, ficciones, en donde se habla del cuerpo, ¿no? Pero justo en ese tipo de cortos y en ese tipo de producciones audiovisuales, no hay miedo, por ejemplo, a la desnudez, ¿no? O sea, la desnudez no siempre tiene que ser una cuestión sexualizada o morbosa, ¿no? O tendiente a objetualizar o a ser violenta, ¿no? Sino la desnudez también puede tomarse desde un lugar mucho más natural y de educarnos, ¿no? Con respecto al cuerpo, pero también a la sexualidad, ¿no? Entonces creo que apoyarnos de algunos materiales en donde eso se retome de una forma mucho más natural puede servir de apoyo para que se pueda trabajar de otras maneras. Por ahí podría ser. ¿Y estos cortos están en la red? ¿Qué países recomiendas buscar que tengan? Sí, yo puedo compartírselas. Hace un tiempo hubo un seminario que se llama ¿Qué me faltó preguntar? Que tiene que ver con cine para las infancias, ¿no? Y en ese seminario, semana con semana, iban compartiendo contenidos con respecto a alguna temática. No todos tenían que ver con sexualidad, sino a veces tenía que ver infancias y migración. Pero en una de las sesiones hablaron de infancias y sexualidades y nos pasaron toda la lista de los materiales que se pueden ver en internet. Algunos, desgraciadamente, pues solamente se prestaron para el seminario, entonces solo se pudieron ver ahí, pues serán algunos que no encontraremos, ¿no? Porque son Ujú. pues propiedad y se mueven de otra manera, pero los que están de acceso libre, pues les puedo pasar y compartir. Igual en los comentarios de acá, podría compartir estos contenidos. Gracias, igual te escribo para que me compartas y lo compartamos con quienes nos escuchan y nos ven. María Aurora, ¿algo más o Pues pasamos nada, a muy lo? interesante. Muchísimas gracias, Mariel, por participar con nosotras en el programa Educaréis. Y creo que tuvimos más de 400 personas viendo. Entonces, creo que fue todo un éxito este webinar. Muchísimas gracias. Va a quedar grabado y lo vamos a poner en YouTube para su mayor difusión. Muchas gracias, ¿Quieres dar María. anuncios parroquiales o ya nos vamos? ¿Cómo? Sí, rapidito, ¿no? Vale, ahí están. Bueno, nosotras somos Educaréis, un programa de género, ética y salud sexual. Es un programa de educación sexual para docentes. Tenemos varios canales de comunicación que los pueden ustedes ver aquí. Nos encuentran en Telegram, en Facebook, en Instagram, en YouTube.
en un teléfono de WhatsApp que está ahí, lo pueden ustedes copiar, lo voy a repetir ahorita y lo voy a repetir después. Es el 81 10 73 6208. También tenemos un correo electrónico que es educareis3@gmail.com. También estamos en TikTok y también nos tenemos nuestro Google Site. Bien, y la próxima semana estaremos charlando con la maestra en ciencias Cinti Anaí Farfán Cera, abordando la educación integral en sexualidad desde la nueva escuela mexicana, experiencias docentes en primaria. Así que bueno, pues les esperamos por acá. Un placer, un gusto compartir con ustedes y nuevamente, Mariel, mil gracias por compartir. Gracias a quienes estuvieron por acá. Gracias. Muchas gracias. Nos vemos. Buenas noches. Hasta luego.